Y con estas imágenes de un sonriente Dominique Strauss-Kahn después de que las autoridades retiraron todos los cargos por presunta acoso sexual, le damos la bienvenida a Insuma. Nos acompaña Juan Pablo Gaviria. Aquí están los titulares. El Fondo Monetario Internacional disminuyó las perspectivas de crecimiento económico mundial. Para Estados Unidos el recorte es bastante pronunciado. Las pérdidas de la tormenta tropical Irene fueron menores a lo esperado. Y en negocios, de acuerdo con la Confederación Nacional de Industriales de Venezuela, en 9 años el gobierno ha expropiado 988 empresas. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar este Insuma hablando de estas previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional que se han filtrado por la agencia de noticias italiana ANSA. De acuerdo con este medio, el Fondo Monetario Internacional ha disminuido, vamos a verlo en este momento en gráficas, de crecimiento para la economía mundial, pasándolas del 4,3 al 4,2%. Recordemos que estas previsiones económicas globales. Vamos a ver lo que pasa con Estados Unidos, que es uno de los temas que más ha preocupado, y es que el Fondo Monetario está bajando del 2,5% al 1,6% el crecimiento para esta economía, la más grande del mundo. Algunos analistas incluso se atreven a decir que ese crecimiento del 1,6% es absolutamente optimista, teniendo en cuenta lo que está pasando en este momento con Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasa también para la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional ha disminuido su previsión del 2 al 1,9%. Recordemos que allí se vive una enorme tensión con los países que están seriamente endeudados y con un sistema o con un tema fiscal muy complicado. Finalmente, para los emergentes, este es el que más se destaca, se mantiene un crecimiento estable del 6,6%, muy por encima del crecimiento promedio mundial que tiene estimado el Fondo Monetario Internacional. Pues para tratar de entender y analizar estos gráficos que pueden aparecer un poco a veces inentendibles, es un gusto saludar en la ciudad de Miami a Alejandro Rubinstein. Él es analista económico y gerente de la consultora Latam World. Alejandro, un gusto que esté con nosotros. Bienvenido a Insuma. Y bueno, ¿cómo está analizando usted estas previsiones bajistas del Fondo Monetario Internacional? Bueno, vienen en línea con lo que hemos estado viendo por parte de algunos bancos de inversión durante las últimas semanas, de revisar su crecimiento hacia abajo, ¿no? Evidentemente hay muchos factores que han contribuido a esto, principalmente la persistencia del alto desempleo, el término del estímulo monetario que fue hecho por la FED, que terminó el último día de junio, el terremoto en Japón, y la alta inflación en algunos de los mercados emergentes, la situación de la deuda europea. Así que realmente lo que está haciendo este instituto en conjunto con otros es más bien actualizarse respecto a alguna información que ya habíamos visto, ¿no? Sí, ahora Alejandro, el tema de Estados Unidos me llama particularmente la atención por lo siguiente. Hoy se han conocido datos que revelan que el consumo privado subió 0,8%, el gasto privado subió 0,8% durante el mes de julio, mientras que los ingresos 0,3%. El gasto, lo que gastamos las personas o lo que gastan los ciudadanos allí en los Estados Unidos, representa el 72% del Producto Interno Bruto. Una disminución del 2,5 al 1,6% en esta economía no revela una mayor preocupación, es decir, que las cosas no están saliendo para nada bien para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que los remedios no están sirviendo en lo absoluto con este enfermo. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo hemos conversado en otras ocasiones. El problema es un problema estructural. Lo que estamos viendo hoy en día es el resultado de un problema estructural que se acarrea hace mucho tiempo, no solo en Estados Unidos, sino en los países desarrollados. Es cierto, y eso es desafortunado, que la economía americana depende de más de 2/3 de la economía en consumo. En ninguna economía en general es deseable que la economía dependa de un solo factor muy importantemente. Por ejemplo, en el mercado emergente se depende lo mismo de exportaciones. Entonces, evidentemente, el consumidor, habiendo un desempleo alto, y además de la que hemos visto ahora en los mercados, además de la incertidumbre que ven en Washington respecto a las disputas entre los diferentes partidos políticos, el consumidor también es racional, es inteligente,
y tiende a retirarse. No sé si la administración de Obama realmente es capaz, con un Congreso bastante dividido por lo demás, es capaz de dar vuelta a esta situación, ¿no? Lamentablemente en una economía de mercado el gobierno solamente puede tratar de hacer una cantidad limitada de recursos, ¿no? Ahora, Alejandro, el tema de las economías emergentes, los países desarrollados, un crecimiento que se espera del 6,6% para lo que resta o para lo que va a ser este 2011. ¿Usted ve esta situación muy alentadora? Incluso algunos hablan de un recalentamiento de las economías aquí en América Latina, en las que los países están creciendo por encima del 4%. ¿Se puede llegar a presentar una situación de esa manera? No, todo lo contrario. Yo más bien desafortunadamente estoy en el otro lado y creo que hay incluso demasiado optimismo en los mercados emergentes. Si vemos, quizás exceptuando China y algún otro país, el crecimiento de los países emergentes se ha ido reduciendo con dos agravantes, con un tipo de cambio muy apreciado en donde son principalmente países de economías exportadoras, con lo cual un tipo de cambio muy apreciado no les juega a favor, y además con una inflación relativamente alta, lo cual les ha ido forzando a aumentar sus tasas de interés para frenar esta inflación. Entonces tenemos el efecto de que, por una parte, el mismo aumento de las tasas ha traído los capitales de vuelta hacia sus propios países y consecuentemente con eso han traído abajo el tipo de cambio, lo cual los deja atrapados en una situación. Ahora bien, todas estas economías todavía dependen en gran manera de los países desarrollados. Europa, Japón y los Estados Unidos suman más de 3/4 de la economía mundial. Es muy difícil pensar que si estas economías van a crecer a la mitad de lo esperado, vamos a tener un boom en los mercados emergentes. Muy poco probable. Alejandro Rubinstein, finalmente, se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero de esto que estamos viendo en esta economía, ya este segundo semestre del año que estamos entrando ya en la fase final de este 2011, ¿qué le preocupa, qué le llama particularmente a usted la atención que se pueda estar pasando tal vez por alto en los mercados o incluso en los mismos periódicos que leemos diariamente en el comportamiento económico? Algo que usted considere que realmente puede ser un factor desequilibrante para bien o para mal. Mire, no sé si es algo que pase totalmente desapercibido, pero yo en particular, y en este sentido me llamó mucho la atención de los comentarios de la señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, respecto de que los bancos necesitan, en particular en Europa, recapitalizarse, que se necesita un estímulo fiscal más fuerte. Da la sensación, porque las tasas de interés todavía son muy bajas, que han estado prolongadamente muy bajas, de que estuviéramos bien, ¿no? Y eso es porque ha habido un dinero relativamente barato. Pero la realidad de las cosas es que ya se nos acabaron las herramientas, ¿no? Ya las tasas de interés ya están bajas, ya ha habido estímulo fiscal. Y aún así los datos económicos no están prendiendo. Entonces, mi preocupación es que el mercado no se lo está tomando en serio y podríamos tener algunos problemas como los tuvimos el año 2008. Pues Alejandro Rubinstein, analista económico y gerente de la consultora Altam Wealth, quien siempre nos da luces sobre lo que está sucediendo aquí en la economía mundial. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Vamos a cambiar.